Masej Nedarim Daf Nuntet Amud Alef 59a, primera línea. Antes de comenzar a ver la Gemara, vamos a recordar lo que mencionamos en el Daf anterior. Mencionamos en el Daf anterior la opinión de Rabbi Yohanan y Rabbi Yonatán. Ambos opinan que cuando tiene una persona una base prohibida y de esa base sale un crecimiento, ¿sí?, permitido, el hecho si lo permitimos ese crecimiento o vamos según la base depende en el causante de la prohibición de la base. Si el causante de la prohibición de la base es la misma tierra y el crecimiento siempre es la misma tierra, ya que es el mismo causante para ambos, uno anula al otro y por lo tanto también Rabbi Yohanan y Rabbi Yonatán van a estar de acuerdo de que el crecimiento en ese caso va a estar permitido. Sin embargo, si el causante de la prohibición de la base no es la tierra, por ejemplo, Orlai Kilea Kerem, que no es la tierra, sino es el hecho que está joven o el hecho de que se hizo Kilaim, en ese caso, ya que el causante de la prohibición y el causante del crecimiento son diferentes, el crecimiento sí va a estar prohibido y vamos a ir según la base, ya que la base está prohibida, pues también el crecimiento queda prohibido. Esa es la opinión de ambos, Rabbi Yohanan y Rabbi Yonatán. Sin embargo, hay opiniones que discuten con eso, que es la opinión que siempre estuvimos viendo antes de dar esa explicación para Rabbi Yonatán y Rabbi Yohanan. Básicamente es la opinión de Rabbi Yanai, que opinan que independientemente de cuál es la prohibición de esa base, siempre el crecimiento va a estar permitido. O sea, también si la base está prohibida por Kilaim o por Orla, y el causante no es la tierra, independientemente el crecimiento no va a ir según la base y va a estar permitido. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente sobre esta opinión de Rabbi Yanai. Mati Rami Barjama, Kunam perota elu alai, Kunam hem alpi, Kunam hem lefi, Asur bechilufehem uvgidulehem. Sheani ochel vesheani tohem, Mutar bechilufehem uvgidulehem. Y todo esto es Bedavar Shezar Okalea, Bedavar Shenzar Okalea, Filu Gidule Gidulim Asurim. Viene Rami Barjama y pregunta sobre Rabbi Yanai de la Mishnah que vimos anteriormente en página 57. Ahí está escrito lo siguiente: una persona que viene y prohíbe sobre él, hace una promesa y prohíbe sobre él tener provecho de unas frutas específicas. Kunam perota elu alai, kunam hem lefi o kunam hem alpi. En este caso, ya que prohibió unas frutas específicas, no nada más las frutas están prohibidas de que tenga provecho, sino también los cambios de las frutas y también el crecimiento de las frutas, ¿sí? Sin embargo, si no prohibió unas frutas específicas, sino general, por ejemplo, dijo Kunam perot shani ojel, Kunam perot shani toem. En este caso, tiene prohibido tener provecho de las frutas, pero va a tener permitido del cambio de las frutas o del crecimiento de esas frutas. Cabe recalcar que en el primer caso que acabamos de mencionar, que tiene prohibido el crecimiento, pero el crecimiento va a estar permitido. Y en el segundo caso está permitido inclusive el primer crecimiento. Viene la Mishnah y sigue diciendo que todo esto es únicamente cuando decimos que el crecimiento está permitido dependiendo en qué caso, es únicamente cuando plantas algo y la semilla o la fruta antes de crecer se pudre. Pero si no se pudre y se mantiene, como por ejemplo el caso de las cebollas que estuvimos viendo últimamente, en este caso decimos que siempre el crecimiento siempre va a estar prohibido en ambos casos. Dice la Gemara, pero un segundo. No me cuadra esto. ¿Por qué no me cuadra? Porque aquí la causa de la prohibición de esta fruta, ¿cuál es? Una promesa, no es la tierra. Es que la persona vino y dijo, estas frutas están prohibidas para mí, ¿sí? Y aún así tú vienes y me dices que el crecimiento queda prohibido, ¿sí? Cuando no es Bedavar Shenzar Okale, cuando no se pudre el crecimiento queda, cuando no se pudre la base el crecimiento queda prohibido. Dice la Gemara, según Rabbi Yanai, no me cuadra, Rabbi Yanai dice que inclusive cuando el causante de la prohibición de la base no es la tierra, sino es algo externo, ¿sí? Como por ejemplo aquí la promesa que la persona hizo, también el crecimiento siempre va a estar permitido. No cuadra con lo que vimos en la Mishnah. Así pregunta la Gemara. Amar Rabbi Abba, Shani kunamoche oil. Oil veibai michirala yuhavu leu que davar sheesh lo matirim ve'en batil berrov. Viene la Gemara, viene Rabbi Abba y responde, es muy diferente, porque kunamot, lo que son promesas, sí es diferente. ¿Por qué? Porque el hecho que una persona puede y tiene el derecho de anular su promesa, va donde un jajam y anula su promesa, es como algo davar sheesh lo matirim. Como ya vimos en la clase anterior también, ¿qué significa davar sheesh lo matirim? Ya que esa prohibición la puedes anular, la puedes convertir en algo que permitido, por lo tanto, no puedes anular esa prohibición, no aplica anulación y decir que el crecimiento queda permitido, y por eso también el crecimiento va a quedar siempre prohibido. ¿Por qué? Porque todo tú me quieres decir que está prohibido por la base que está prohibido, pero la base está prohibida ¿por qué? Por un neder, por una promesa. Anula la promesa y ya está. Ya que tienes ya que puedes anular la promesa y no la anulaste, decimos que la base está prohibida y todo lo que sale sigue estando prohibido, también según la opinión de Rabbi Yanai. Sin embargo, la Gemara dice, no me cuadra esto, ¿por qué? Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? ¿Qué pasa una persona que tiene una cantidad de terumá
¿sí? Una sea, ¿sí? Una sea, que es una cantidad específica. Y es tamé. Esa sea de terumá es tamé, es impura. Por lo tanto, no lo puede comer ni un Israel ni un Cohen. Normalmente la terumá, ¿quién la puede comer? El Cohen. Pero aquí que está tamé no la puede comer ni el Cohen. Y se cayó esa sea dentro de otras frutas más. Y se mezclaron. ¿Se anula o no se anula? Dice la Mishnah Masejet Terumot, depende. Si hay por 100, o sea, 100 veces más para terumá, para poder anular algo de terumá, se necesita ¿cuánto? 100. ¿Sí? Que en cada caso, en cada tema es diferente. La cantidad de anulación en terumá es 100. Si hay 100, perfecto, se anula. Si hay menos de 100, pues toda la mezcla no la puedes usar. Ni el Israel, porque hay algo de terumá, ni el Cohen, porque la terumá está impura. Así dice la Gemara. Pregunta la Gemara, pero un segundo. Si hay 100, ¿sí se va a anular? ¿Cómo se va a anular terumá? La halajá es de que una persona puede retractarse la terumá que dio. Entonces, si puede retractarse la terumá que dio, es como si fuera, según lo que dijimos antes, Rabbi Abba, que dijo Rabbi Abba, que el hecho que puedes venir y anular la promesa es davar sheish lo matrim y no queda anulado. Entonces, aquí también tú puedes retractarte de la terumá, va donde un jajam o en 3 personas y haces como una tarán de darim y te retracta la terumá que da y por lo tanto anulas la prohibición. Entonces, davar sheish lo matrim. Si es davar sheish lo matrim, también si hubiese sido 100, debería ser que no se puede anular. ¿Por qué? Porque puedes anular la prohibición y cuando puedes anular la prohibición no aplicamos la anulación, la regla de anulación. Dice la Gemara, buena pregunta, pero tengo una mejor respuesta. Hambre betrumá beyat kohen askinan. De lo matzimichilala. Dice la Gemara, aquí estamos hablando en un caso que la terumá ya se le entregó al Cohen. Y todo lo que tú te puedes retractar de una terumá es cuando sacaste la terumá, pero aún no se la entregaste al Cohen. Y aquí ya se la entregaste al Cohen, no te puedes retractar. Y si no te puedes retractar, es una prohibición que hay eterna. Y si es una prohibición eterna, si hay 100, aplica la regla de anulación. Dice la Gemara, Yahi, Eima Seifa, Imaitate, Horati, Majerla Cohen. No me cuadra que ya se le dieron al Cohen, porque en la segunda parte de esa misma Mishnah está escrito que si la terumá era teorá, era pura, que se le venda a un Cohen. Pero si tú me dices que ya se la entregaste al Cohen, ¿qué le vas a vender al Cohen? Ya se la entregaste al Cohen. Porque si el hecho que tú me dices es que se la vendas a un Cohen, ¿qué significa? Que no se las da a un Cohen todavía. Entonces no me cuadra lo que me acabas de responder, que estamos hablando en un caso que ya sacaste la terumá. Por eso la Gemara otra explicación. Ela, Beisrael shenaflulo mi betavi imo kohen askinan. Dice la Gemara, tenemos que decir que aquí estamos hablando en un caso que en verdad ya se dio la terumá. Y por eso no hay derecho ni posibilidad de anular esa terumá, porque ya se le dio al Cohen. Entonces, ¿por qué se le va a vender a un Cohen? Si ya está a manos de un Cohen, ¿por qué se le tiene que vender a un Cohen? Si es pura. Dice, te voy a decir cuál es el caso. Porque se le dio a un Cohen, el Cohen murió y tenía solo una hija. Y esa hija tenía un hijo. Entonces, cuando murió el Cohen, ¿a quién le heredó la terumá? Al nieto. ¿Sí? Pero esa hija no estaba casada con un Cohen. Estaba casada con un Israel. Entonces, ¿el nieto qué es? ¿Cohen o Israel? Israel. Entonces, sale de que ahorita el Israel, el nieto del Cohen, por herencia recibió esta terumá. Por eso viene y dice, mira, si es pura la terumá, tú no la puedes comer. O sea, aunque te pertenece a ti y ya la entregaron y todo, pero tú no la puedes comer porque tú eres Israel. O sea, ahí es lo que te dice la baraita, véndesela a una persona que sí la puede comer, que es un Cohen. Así dice la Gemara, pero sí estamos hablando que ya se entregó, y ya que ya se entregó, pues ya no se puede anular, y si ya no se puede anular, pues sí por eso podemos aplicar la regla de anulación. Sigue preguntando la Gemara, vea Katani Seifa Timajela Cohen Hutzmi de Meota sea. Pero tampoco me cuadra esa explicación. ¿Por qué? Porque está escrito que cuando le vendes al Cohen esta mezcla que tiene una sea de terumá pura, si hay menos de 100, se lo ven, dice en la continuación de la Mishnah, que se le venda la mezcla al Cohen y cuando se lo vendas, no le cobres la sea de terumá, porque esa sea de terumá, ¿a quién pertenece? Al Cohen. Entonces, si hay una mezcla, por ejemplo, una sea de terumá con 50 vas, sí, véndeselo a un Cohen, pero no cobres la sea de terumá, porque esa pertenece al Cohen que le vas a entregar. Pero si tú me dices que ya fue entregada, como queríamos decir hasta ahorita, pues ahorita ya pertenece al Cohen que la recibió y ahorita la recibió el nieto de herencia. Entonces él puede ahorita cobrar, cuando se le vende a otro Cohen, si tú me dices que ese es el caso, puede cobrar por toda la mezcla más la sea de terumá. Y la Mishnah me dice, no cobres. Entonces, el hecho que la Mishnah me dice no cobres por la sea de terumá, mashma que todavía él no ha hecho la entrega de terumá. Y si no ha hecho la entrega de terumá, vuelve la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Que ya que él puede anular la terumá, ¿por qué decimos que explica la regla de anulación? Por eso viene la Gemara y dice, el aima bishlama kunamot mitzvah leichule alehem, mishum de Rabbi Natan, damar Rabbi Natan kol hanoder keilu banaba maba mekaimo, keilu maktira alea. Terumá, mai mitzvah leichule alea. Por lo tanto, responde la Gemara algo increíble. La Gemara dice así. La diferencia entre una promesa, que es el caso de la Mishnah en página 57, y la terumá es gigante. Una promesa, hay una mitzvah de anular la promesa.
como la opinión de Rabbi Natán, que Rabbi Natán dice que una persona no puede venir y hacer una promesa. Y cuando es una promesa es como si fuera que está haciendo un altar, y no nada más haciendo un altar, sino es como si fuera que está haciendo un altar y haciendo sacrificios en él, para Minyan. Entonces es una mitzvah, según Rabbi Natán, no tener promesas activas, aunque no la vas a cumplir. No tener promesas activas según Rabbi Natán. Si ya que es una mitzvah no tener promesas, hay una mitzvah de que si tienes una promesa, anularlas. Entonces, si hay una mitzvah de anularlas, hay algo que te obliga, no que te obliga, sino que te incentiva a anularlas. Ya que hay algo que te incentiva a anularlas, ahí sí es denominado como davar sheish lo matirim, como algo que puede esta prohibición permitirse y por lo tanto no se anula. Pero terumá, una vez dice la terumá, no hay ninguna obligación que te dice retráctate, o un consejo que te dice retráctate, no. Por lo tanto, no es denominado como davar sheish lo matirim. O sea, básicamente la Gemara dice que para que algo sea davar sheish lo matirim, o sea, para que algo se denomine como algo que puede anularse la prohibición y no aplique la regla de anulación, es únicamente algo que viene solo, como por ejemplo Isur Hadash, ¿sí? Hadash, lo que estuvimos viendo en la clase anterior, que es tener provecho de la cosecha antes del Korban HaOmer, que es en Pesach, ¿sí? Eso es Davar Sheish lo Matirim. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa solo, llega Pesach y ya se permite Davar Sheish lo Matirim. O, que es otra cosa que es Davar Sheish lo Matirim, que no es solo, pero hay como un incentivo para hacerlo, como por ejemplo el caso de Nedarim, que hay un incentivo, según la opinión de Rabbi Natán, de anularla. Eso es davar sheish lo matirim. Pero terumá, no hay ningún incentivo de retractarse, lo contrario, ¿para qué te va a retractar el terumá? Por lo tanto, eso no se llama davar sheish lo matirim, aunque tiene una posibilidad de anular la prohibición, pero no se llama que tiene esa posibilidad, porque no se llama davar sheish lo matirim, por lo tanto sí aplica la regla de anulación regular y no hay pregunta y todo queda perfecto. Sigue diciendo la Gemara Gufa, Amar Rabbi Yohanan litra betzalim shetikna vezra mit'aseret lefi kula. יעתי רבה וכאמר להשמעתה, אמר לרב חסדא, מן צאית לך ולרבי יוחנן רבך, היתר שבאין ליחן הלך. Viene la Gemara y trae la halajá que mencionó Rabbi Yohanan, que mencionamos ya en la página 57b. ¿Qué dice Rabbi Yohanan? ¿Qué pasa si yo tengo una cantidad de cebollas? ¿Sí? Litra, ¿sí? Litra, un peso de cebollas específicos, que ya se le sacó trumot y masrot, como se debe. O sea que ahorita esa litra está perfecta. Y una persona viene y planta esa litra en la tierra y salen ahorita más crecimientos. Dice Rabbi Yohanan, cuando salen un nuevo crecimiento, por ejemplo, salieron 10 al final, no decimos que ya sacaste trumot y masrot de la primera litra, pues nada más tienes que sacar ahorita ¿qué? De 9, sino todo lo que sale, todo el total que sacas, tienes que sacar trumot y masrot nuevamente. Sí, aunque ya sacaste de una de las litras, ya sacaste antes que trumot y masrot. Así mencionamos la opinión de Rabbi Yohanan. Rabá estaba enfrente de Rav Hasdá y le dijo la halajá de su maestro, el maestro de Rabá era Rabbi Yohanan. Entonces dijo, la halajá de su maestro se le dijo enfrente a Rav Hasdá y le dijo Rav Hasdá, yo no estoy de acuerdo contigo. No sé quién escucha ni a ti ni a tu maestro. Ya estaba permitido, ya le sacaron esa litra trumot y masrot. ¿A dónde se fue? ¿Que se anuló? ¿De repente se anuló todo? O sea, obviamente no hace falta que saque por 10 litras trumot y masrot, sino nada más por 9 litras y la décima no hace falta porque ya sacó desde antes. Así discute Rav Hasdá. Viene Rabá y no se queda callado y le dice, no, estás equivocado tú, te voy a traer una prueba a favor de lo que yo dije en nombre de Rabbi Yohanan, o sea, a favor de mi maestro. Amarle milotnan de Jabatá, ¿acaso no tengo una prueba a favor mío de la Mishnah de Masejet Shevit? Betzalim sheyardu alem geshamim, vetzimchu, im ayu alim shelem shechorim asurim, horiku mutarim, vechi shechorim amay asurim, leima eter shemem lechan alach. Dice la Gemara, está escrito en la Mishnah Masejet Shevit, que también la vimos anteriormente esta Mishnah. ¿Qué pasa si tengo unas cebollas que fueron plantadas, cuando que fueron fabricadas, o mejor dicho, las teníamos listas desde el 6º año? ¿Sí? ¿Están permitidas o prohibidas? 6º año permitido. Después las plantaste en el 7º año o crecieron el 7º año un poquito más, ¿sí? Cayeron lluvia y creció, o estaban plantadas el 6º año, todavía estaban listas, cayó lluvia al principio del 7º año y crecieron más hojas. ¿Las hojas están prohibidas o permitidas? ¿Tienen que usar el Shevit en el 7º año esas hojas o no? Dijimos en la Mishnah, depende. Si las hojas están verdes, oscuras, eso demuestra que absorbió mucho del nuevo año, ¿sí? Y por lo tanto es que usar Shevit esas hojas. Sin embargo, si están muy claritas, en ese caso va a estar permitido porque vemos que es del año anterior. Y según Rabbi Yohanan nos vimos de que no es el tema de oscuro o claro, sino el tema si está bien conectado, muy conectado hasta tal punto que puedes arrancarla o no. Pero bueno, de todas maneras, así dice la Mishnah. Mira, me pregunta un segundo. Si las hojas y el crecimiento, las hojas esas que salen el 7º año, están oscuras, ¿qué me acabas de decir? ¿Que están qué? Prohibidas, ¿verdad? Prohibidas. ¿Por qué? Porque vemos de que absorbió mucho del 7º año, entonces las hojas quedan prohibidas. Pero un segundo, no hay duda
que en esas hojas, de acuerdo, el hecho que están oscuras es porque absorbieron mucho ¿de dónde? Del séptimo año. Pero no hay duda de que tiene algo de qué, de también el sexto año. Porque algo tiene el sexto año. Y aquí también pregúntame lo mismo. Eter Shemaim Lefon Alach, ¿qué vas a hacer con eso que estaba permitido? De la misma manera que tú me discutes y me dices que cuando tienes un litra con 9 más, no tienes que sacar tu más mazot, porque ¿qué vas a hacer con lo que estaba permitido? Aquí también, ¿qué vas a hacer con lo que estaba permitido? ¿Por qué tú me prohíbes la hoja oscura completamente si hay algo permitido ahí? Dice la de Maré, Amarle respondió Rav Hasdam, Misabar Talikar Katania, Tosefet Katania Surib. Efectivamente, cuando está escrito ahí que la hoja oscura está prohibida, no se refiere que está completamente prohibida, sino también está de acuerdo que hay algo allá adentro, hay unas partes que están permitidas porque absorbieron del sexto año. ¿Quién te dijo que cuando está escrito oscura, que está prohibida, se refiere a oscura prohibida 100%? Oscura prohibida 95%, el 5% que tenía del año anterior, efectivamente está permitido, le respondió Rav Hasdam, según la opinión que yo dije antes, también aquí la podemos aplicar. Dice la hermana, no me cuadra, ¿por qué? Yahi mayata Rabban Shimon ben Gamliel memar. De Tania, Rabban Shimon ben Gamliel omer, hagadel bechiyuv hayav vehagadel bepitur patur. Tanakama nami yahi amar. Dice la hermana, pero si es así, no me cuadra, porque Rabban Shimon ben Gamliel aumenta y aparentemente dice eso. Si Rabban Shimon ben Gamliel aumenta y dice eso, Tanakama, ¿qué viene a opinar? De que está completamente prohibido no nada más lo nuevo que nació, sino también lo que absorbió de lo anterior. Se vuelve la pregunta. Dice la no, Kulama Tintin Rabban Shimon ben Gamliel Katanila. En verdad toda esa Mishnah es Rabban Shimon ben Gamliel. No es que la primera opinión discute con Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel viene a explicar la primera opinión. Entonces básicamente, según Rav Hasdam, podemos decir que efectivamente únicamente lo que crece, el 90% o el 80% o el 95%, eso es lo que está prohibido. Pero lo que tiene del año anterior, el sexto año, va a estar permitido. ¿Por qué? Porque Heter Shevaim Lejan Alach, lo que está permitido. ¿Cómo ahorita se va a convertir prohibido? Aquí también podemos decir lo mismo. Ahorita, siendo así, tenemos ahorita una pregunta en contra de Rabbi Yohanan. Porque si esa es la explicación de nuestra Mishnah, Rabbi Yohanan, ¿qué dijo? Que cuando tienes una litra, que ya sacaron Trumot y Masrot, te salieron al final de esa litra 10, ¿cuánto tienes que sacar? De 10. Ahorita nosotros acabamos de comprobar esta Mishnah que no, lo que estaba permitido está permitido, no se puede anular, no se puede prohibir. Entonces, ¿qué va a hacer Rabbi Yohanan con esta Mishnah ahorita? Dice la Gemara, Atkan lo llama de Rabban Shimon ben Gamliel de lo kataraj, abaleja de kataraj, batil berruba. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué nos pregunta, porque todo lo que vemos aquí en esta Mishnah, que Rabban Shimon ben Gamliel opina que nada más lo prohibido está prohibido, pero las hojas que están de lo nuevo está prohibido, pero lo que tenía del año anterior, esa parte sí está permitida. Eso es únicamente, lo podemos decir que es cuando una persona no hizo una acción para que cause eso. Llovió solo, creció solo, estaba en el piso solo y creció solo. Ahí decimos de que lo prohibido se queda prohibido y lo que tenía antes queda permitido. Hicimos Eter Shemem Lejan Alaj. Pero en el caso que una persona hizo una acción y hizo algo, en ese caso sí decimos de que lo prohibido anula a lo permitido y también lo permitido ahorita se convierte prohibido. Y por lo tanto, el caso de Rabbi Yohanan, ¿cuál es? Cuando una persona siembra una litra de betzalim, ¿sí? Una litra de cebollas, sí, que tiene Trumot y Masrot, lo siembra activamente y crecen 10. Ya que hubo una acción de la persona, ahí sí decimos de que todo queda anulado y todo se necesita hacer Trumot y Masrot y no decimos Eter Shemen Lejan Alaj. Y por lo tanto, también según Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan opina que también en este caso, también según Rabbi Shimon ben Gamliel, la va a ser de que va a ser que lo permitido se va a anular y va a quedar prohibido, como dijo Rabbi Yohanan. Bien, la Gemara pregunta sobre esto. Vekoleja de Kataraj Batil Berruba, Varelitra Maaser Tevel. De Kataraj, Vekatani Veotalitra Maaser Alami Makoma Jelef y Heshbon. Dice la Gemara, no me cuadra todavía esto. ¿Por qué no me cuadra todavía esto? O sea, no me cuadra que siempre que una persona hace una acción activa, vamos a anularle lo permitido, lo mínimo permitido que había. ¿Por qué? Porque vimos en una baraitá, que también la mencionamos en la clase anterior, ¿qué pasa a una persona que tiene una litra, ¿sí?, de Maaser Tebel? ¿Qué significa Maaser Tebel? Algo que es Maaser, pero no se le sacó terumá del Maaser, no se le sacó el diezmo que recibe el Leví, ¿sí? Eso lo plantó en la tierra, ¿qué año? Sexto. Esta es la baraitá que vimos en el DAF anterior. Y en el séptimo año fue que creció, ¿sí? Ahorita el séptimo año, todo lo que crece está exento de Trumot y Masrot, de todo. Pero esta base sí tenía una obligación de todavía pendiente sacar el Maaser del Maaser. Y dice la baraitá, ¿cuál es la halajá en este caso? En este caso, cuando salen los crecimientos en Shevit, vamos a decir, salieron 10 en Shevit, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacar el Trumat Maaser ¿de qué? De la primera litra que pusiste, porque eso estaba pendiente todavía. Y del resto ya no hay que sacar, más. Vemos esta baraita, que aunque la persona vino y plantó acción, ¿sí? Y tú hice una acción y plantó la base, aún así decimos de que
de que la obligación se mantiene y no se anula esa prohibición de Trumat Maaser que tenía pendiente sobre la primera litra. Según lo que dijimos antes, cuando una persona viene y hace una acción, ¿qué pasa? Se anula lo que hiciste, se anula lo que queda al principio, ¿sí? Se anula. Dice la Gemara, aquí tú hiciste una acción de plantar esa litra y aún así cuando salen las 10 en Shevit está exento de las 9, pero el uno que tenía pendiente del principio no se anula y se mantiene todavía eso. Dice la Gemara, pregunta en contra de lo que vimos. Dice la Gemara, Shanim Gabema hacer de Amar Kra, hacer te hacer, vegomer, vegetera zaré inshe y surá lo zaré inshe. Dice la Gemara, esto estamos hablando en temas de maaser, y maaser es diferente, porque la Torah nos dice hacerte hacer, doble lenguaje. ¿Qué no quiere decir hacerte hacer? Nos quiere enseñar lo siguiente, el doble lenguaje te quiere enseñar que una persona tiene que hacerle maaser a algo que salió de una base que ya estaba maaser, ¿sí? O sea, que básicamente la Gemara nos enseña, tienes razón, así aplica normalmente, pero aquí en el caso de Rabbi Yohanan es diferente porque es maaser. Y maaser siempre vamos, y maaser la Torah nos enseña que una persona tiene que sacar diezmo de una cosecha, inclusive si la base ya le sacaste maaser. ¿Sí? Y esto obviamente aplica únicamente a ¿qué? Únicamente cuando la semilla ya tenía maaser y salió el crecimiento tebel. Ahí decimos que el crecimiento anula a la base y hay que sacarle maaser a todo. Y eso fue lo que dijo Rabbi Yohanan. Sin embargo, sí, porque está escrito zareja. Zareja es una semilla que está permitida. O sea, que hacer sacó maaser. Es cuando decimos de que lo que sale anula a lo de abajo, porque está hablando en zareja. Zareja es una semilla permitida. Ahí es que decimos de que lo que sale es tebel todo. Hay que sacarle maaser a todo. Hacerte hacer, hay que sacarle maaser inclusive a lo que ya estaba sacado maaser. Pero esto aplica únicamente a lo que ya estaba sacado maaser. Pero en un caso al revés, como por ejemplo el caso de la baraita que acabamos de mencionar ahorita en la pregunta, que una persona agarró y sembró una base que todavía no le sacó Trumat Maaser del Maaser, como dijimos, que ahí el crecimiento es en Shevit, y en Shevit está exento de ese Trumat Maaser. En este caso, sí decimos, un segundito, sí, en este caso no decimos de que uno anula al otro y por lo tanto se mantiene todavía la obligación. Básicamente la Gemara responde lo siguiente, repito otra vez. Nosotros preguntamos que según Rabbi Yohanan que cuando uno hace una acción activa, pues el crecimiento anula la base y por lo tanto si tenías una base que ya le sacaste maaser y el crecimiento es algo nuevo, hay que sacarle a todo otra vez nuevamente porque anula la base. Y será entonces ¿por qué en el caso de la baraita que vimos en Daf Nunhet, en el Daf anterior, mencionamos de que una persona hace una acción de plantar una litra de cebollas el sexto año, que todavía no se le sacó Trumat Maaser, no se le sacó el diezmo que hay que sacarle, y después creció el séptimo año que está exento de Maaser? En ese caso decimos que todavía se mantiene la obligación de la primera litra. Respuesta, porque todo lo que decimos, todo lo que está escrito en la Torah, de que sigue la obligación de sacar Maaser por todo y anulamos y no vamos según la base, es cuando la Torah te dice hacer, hay que sacarle Maaser inclusive a lo que ya estaba Maaser, o sea que la semilla ya estaba ¿qué? Permitida. La semilla estaba permitida, es que decimos que el crecimiento anula y hay que sacar otra vez maaser. Pero cuando la semilla ya estaba prohibida, por ejemplo el caso de la baraitá, que ya era trumat maaser, en este caso no decimos de que el crecimiento de lo que sale en Shevit anula, sino se mantiene en la obligación anterior y por lo tanto debe sacar todavía una litra de lo que salió, tiene que sacar todavía el trumat maaser que tenía pendiente de la base. Entonces básicamente ya no tenemos pregunta en contra de Rabbi Yohanan. Sigue diciendo la Gemara, Gufa, Amar Rabbi Hanina, Tirta, Amar Rabbi Anai, Batzashe Terumash Netao, Verabu Gidula, Valikaro Mutar. La Gemara trae una alajá que dice Rabbi Hanina Tirta en nombre de Rabbi Anai, que la vimos también anteriormente en página 57. Una persona que plantó una cebolla de terumá, agarró una cebolla de terumá y la plantó. Y salieron crecimientos, y hay más crecimientos que base, dice Rabbi Hanina Tirta en nombre de Rabbi Anai, de que efectivamente el crecimiento queda permitido. ¿Por qué? Porque anula a la base. Ya que hay más crecimiento que base, pues queda anulado y está permitido. Dice la Gemara le membra de Giduleh Heter Maalim et Isur Beatnan Giduleh Terumá. Dice la Gemara, vemos de aquí que cuando sale un crecimiento de una base prohibida, el crecimiento es independiente y está permitido y anula lo otro. Pero no me cuadra porque nosotros vimos, porque está escrito en la Mishnah, en Maseje Terumot, al revés, que el crecimiento de una terumá sigue teniendo la misma alajá de terumá. O sea que no decimos que es independiente y anula la base, sino lo contrario. Ya que viene de una base terumá, sigue siendo terumá. Dice la Gemara, no, begidule, gidule kamrinan. Todo lo que menciona, dice la Gemara, todo lo que menciona Rabbi Hanina Tirta en nombre de Rabbi Anai, que una cebolla de terumá que se plantó, los crecimientos son permitidos. No son los crecimientos sigue siendo terumá.
El crecimiento, o sea, si agarraste ese crecimiento y volviste a plantar y salió otro crecimiento, ahí sí decimos de que está permitido. Pero el crecimiento primero, eso sí está prohibido, como está escrito en la Mishnah Masejet Terumot, como mencionamos en la pregunta. Dice la Gemara, Hanami Tanina Gidule Gidulin Holin. Dice, pero eso en la misma Mishnah está escrito en Masejet Terumot, de que el crecimiento está prohibido, pero el crecimiento está permitido. Entonces, ¿por qué necesitas un jajam, Rabbi Hanina Tirta y en nombre de Rabbi Hanai que vengan a decirnos esta halajá? Ya está escrito eso en la misma Mishnah. No, Rabbi Yanai te quiere enseñar de que todo lo que decimos que el crecimiento está permitido, no es nada más cuando la semilla se pudre, sino inclusive si la semilla no se pudre, va a estar permitido. Si hubiésemos tenido nada más la Mishnah Masejet Terumot, hubiésemos dicho que el crecimiento está prohibido, pero el crecimiento está permitido. ¿Y cuándo está permitido? Únicamente cuando la semilla se pudre. Deben decir Rabbi Yanai que independientemente si se pudre o no se pudre, también si no se pudre, el crecimiento siempre va a estar permitido. Dice la Gemara, pero no me cuadra, porque está escrito al revés, en la Mishnah de Masejet Terumot, ahí, en la próxima Mishnah, Beatnan, unas Mishnah después, Beatnan, Hatebel Gidulav Mutarim, Bedavar Shezarokale, a ver, Bedavar Shezarokale, Gidulin Asurin. Dice, no me cuadra, porque en la Mishnah de Masejet Terumot está escrito Meforash, que el Tebel, si lo que no tiene terumá, ¿sí? Los crecimientos están permitidos. Pero eso es únicamente cuando la semilla se pudre. Pero si la semilla no se pudre, inclusive el crecimiento está prohibido. Y si en Tebel está dicho esto, pues igualmente, o Koshiken, inclusive en Terumá, de que también el crecimiento va a estar prohibido. Si decimos de que la semilla no se acaba, que la semilla no se pudre. Entonces dice la Gemara, tú me acabas de decir que el crecimiento está permitido, inclusive si la semilla no se pudre. Aquí está escrito que en Tebel, si la semilla no se acaba, inclusive el crecimiento está prohibido. Y si en Tebel es así, que Tebel que es frutas que no se sacó ni Trumot ni Masrot, Koshiken, o igualmente en Terumá, dice la Gemara, no. Ribuya de Rabu Gidulim Alikaro Mutar. Kamash Malan. Dice la Gemara, no. Todo lo que está escrito en la Mishnah ahí, de que cuando es una semilla que no se pudre, ¿sí? Inclusive el crecimiento va a estar prohibido. Eso es únicamente cuando el crecimiento no fue mayor a la base. Que ahí no lo puedes anular. Pero lo que nos enseñó Rabbi Yanai es que en Terumá el crecimiento va a estar permitido, inclusive si la semilla no se pudre, mientras que el crecimiento tenga más que la base. Y ya que hay mayoría, ahí sí va a quedar anulado. Con esto acabamos Perek Shevi, séptimo capítulo. Hadran Allah, Hanoder Min Hayarak. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.